Damos gracias a Dios porque nos permite la oportunidad de poder transmitir mediante este medio una vez más. Damos gloria al Señor Jesucristo y vamos a iniciar nuestro estudio de la palabra de Dios el día de hoy acerca de el fin de esta tierra y de estos cielos, ya que la Biblia contiene la profecía veraz, la profecía más segura, como está escrito en ese texto que hemos citado, que dice, tenemos también la palabra profética más permanente, la versión 60 dice más segura, a la cual hacemos bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos entonces a abrir nuestra Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 9 en el nombre del Señor Jesús. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice la Escritura: el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, cabe decir que la palabra desecho también está en el sentido de deshacerse, desintegrarse. Como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal o qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones o piadosas maneras de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo abrasados se fundirán. Eso es lo que dice la profecía de la palabra de Dios. Aquí hay algo que debemos de analizar con cuidado. Habla del día del Señor, habla de su venida, el contexto. ¿Cómo es posible que en su venida el Señor vaya a destruir la tierra, la vaya a deshacer? Si hemos predicado y la misma Biblia enseña que el Señor viene a establecer todavía un reino aquí sobre la tierra, donde Él reinará como rey y su iglesia como reyes juntamente con Él por un tiempo de 1000 años, para que se cumpla la escritura que dice: he aquí que en justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Entonces, ¿cómo es que aquí habla de la destrucción cuando viene el Señor? Quiero aclarar esto con la ayuda de Dios, y para ello voy a citar un ejemplo de una profecía que está dada en Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, gloria a Dios, dice en el versículo, vamos a leer desde el versículo 1 y versículo 2, dice: en el nombre del Señor Jesús, el Espíritu del Señor Dios es sobre mí, porque me ungió el Señor, hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel. Versículo 2, fíjense bien, y a promulgar año de la buena voluntad del Señor. ¿Y qué más? Y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Bien, esta escritura, esta profecía, el Señor Jesucristo lee parte de ella en el Evangelio según Lucas capítulo 4. Evangelio según Lucas capítulo 4. No pierda esta escritura de Isaías 61,
porque la vamos a comparar con Lucas capítulo 4, donde leemos en el nombre del Señor Jesús, desde el versículo 16. Amén. Dice ahí la palabra de Dios: y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del reposo en la sinagoga, y se levantó a leer, hablando del Señor Jesús. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, el que acabamos de citar, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito, la misma escritura que acabamos de leer en Isaías 61. Vamos a leerla. El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Versículo 20, y rollando el libro, porque eran rollos en aquel tiempo, rollando el libro lo dio al ministro, y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Gloria a Dios. Vamos a comparar entonces con lo que está escrito en Isaías 61. El versículo 2 continúa diciendo de Isaías 61 que vino a promulgar, o el Espíritu del Señor vino a promulgar año de la buena voluntad del Señor. Voy a leer desde el versículo 1. Nuevamente: el Espíritu del Señor Dios es sobre mí, porque me ungió el Señor, me enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel, a promulgar año de la buena voluntad del Señor. Note usted que ahí se detuvo la escritura, o más bien la lectura del Señor Jesús en Lucas capítulo 4, versículo 19, para predicar el año agradable del Señor. Sin embargo, en Isaías 61 no para ahí, sino que continúa diciendo: y día de venganza del Dios nuestro. ¿Por qué no leyó el Señor Jesús esa parte? Bueno, porque esa parte no se cumple en la primera venida del Señor. Lo que se cumple es lo que Él leyó, que vino a libertar a los cautivos, que vino a dar vista a los ciegos, que vino a predicar las buenas nuevas y a promulgar el año de la buena voluntad del Señor. Todo eso se cumple en la primera venida del Señor Jesús. Pero la otra parte que dice: y día de venganza, no se cumple cuando viene el Señor. Sin embargo, ahí está, en el mismo versículo, en la misma escritura. Pero esa parte, aunque está ahí insertado en el mismo versículo, en el mismo texto, en la misma profecía, esa parte, que es la segunda parte del texto, versículo 2 de Isaías 61, se va a cumplir hasta que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Esa es la razón por la cual el Señor Jesús solamente leyó hasta día o año agradable del Señor. Bien, esto lo pongo como ejemplo, mis amados hermanos, porque lo mismo pasa en varias profecías, y en esta profecía de Segunda de Pedro, capítulo 3, no es la excepción. Aunque habla de la venida del Señor, sin embargo, la parte en que el Señor va a destruir y los elementos de la tierra serán deshechos, la tierra y las obras que en ella están serán quemadas, esa parte se va a cumplir hasta el fin del milenio, hasta el fin de esos 1000 años. Ahora, notemos que por una parte, el versículo, volviendo a segunda de Pedro capítulo 3, el versículo 8 nos dice: mas, oh amados, no ignoréis esto una cosa,
que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Si tomamos en cuenta que un día para el Señor son como 1000 años, entonces el Señor Jesús viene cuando inicia esos 1000 años, o proféticamente cuando inicia el principio de ese día que es de 1000 años. Pero al final de esos 1000 años, el Señor va a cumplir la otra parte del versículo 10 y del versículo 11. ¿Qué dice la otra parte? Los cielos pasarán o dejarán de ser con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Gloria a Dios. Con esta profecía, ¿cómo es que hay alguna doctrina por ahí muy popular que dice que hemos de vivir para siempre en el paraíso aquí en la tierra? Que los creyentes van a vivir por la eternidad en esta tierra. ¿Cómo es esa doctrina si no cuadra con la profecía que vemos en la Biblia? Sin embargo, vamos a ver que ellos supuestamente se sustentan en algunos versículos de la Biblia para argumentar esa doctrina, una doctrina, por cierto, errónea, que no concuerda con la palabra de Dios. Y citan algunos versículos que vamos a citar en esta hora. Salmo 104, versículo 5. Hablando de Dios, dice lo que Él hace en el versículo 5. Él fundó la tierra sobre sus basas, no será jamás removida. Entonces, quienes sustentan o pretenden sustentar esta doctrina, o más bien ostentan esta doctrina, argumentan que aquí la Biblia dice que la tierra está fundada por Dios y no será jamás removida. Sin embargo, vamos a ver que eso está exceptuando al único que la puede remover, al único que la puede hacer temblar y removerla y quitarla. ¿Quién es? Su creador, Dios. Y vamos a ver por qué exceptuando a él. Bueno, la misma Biblia dice aquí en este mismo Salmo 104, versículo 32, mire lo que dice. Voy a leer Gloria a Dios, desde el versículo 31. Sea la gloria del Señor para siempre, alégrese el Señor en sus obras, el cual mira la tierra y ella, ¿qué pasa cuando el Señor la mira? La tierra tiembla. Sin embargo, el versículo 5 dice que no será jamás removida. Bueno, quizás alguien diga, bueno, pues se va a temblar, pero no quiere decir que vaya a ser removida. Vamos a ver más escrituras que esto no incluye a su creador, al creador de la tierra. Él es el único que la puede remover. Job, capítulo 9, el libro de Job, capítulo 9, en el nombre del Señor Jesús. Lo tenemos, versículo, vamos a leer desde el 1 al 6. Dice ahí la escritura, y respondió Job y dijo, ciertamente yo conozco que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Pregunta. Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa de 1000. Él es sabio de corazón y poderoso en fortaleza. ¿Quién se endureció contra él y quedó en paz? Versículo 5, que arranca los montes con su furor y no conocen quién los trastornó. Versículo 6, que remueve, ya no dice solamente que la hace temblar, sino que dice que remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas.
¿Dónde queda entonces lo que dice el Salmo 104, versículo 5? Él fundó la tierra sobre sus bases, no será jamás removida. Está exceptuando solamente al único que la puede remover, al único que puede hacer temblar sus fundamentos, que puede remover sus fundamentos. El único que lo puede hacer es su creador y es Dios. Y dice aquí la escritura que él hace, que remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Isaías capítulo 13 también dice, vamos a Isaías capítulo 13. Isaías 13, versículo 13. 13. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación del Señor de los ejércitos y en el día de la ira de su furor. ¿Qué va a hacer el Señor? Hará estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. No es porque la Biblia tenga una contradicción, no. Lo que el Señor hizo y Él estableció, nadie lo puede remover, exceptuando a Él, exceptuando a Dios. Él es el único que la puede remover de su lugar. Isaías 24, ya que estamos ahí en Isaías, vamos al capítulo 24. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Lo tenemos, Isaías 24, vamos a leer versículo 18 al 20. Y acontecerá que el que huirá de la voz del terror caerá en la cima, y el que saliere del medio de la cima será preso de lazo, porque de lo alto se abrieron ventanas y temblarán los fundamentos de la tierra. Quebrantaráse del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra vacilando como un borracho y será removida como una choza, y agravaráse sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Y está exceptuando al único que la creó, que es Dios. Él sí lo puede hacer, remover la tierra, estremecer los cielos, que tiemblen los fundamentos de la tierra, quebrantar, como dice el versículo 9, toda la tierra, enteramente desmenuzarla. Eso lo puede hacer Dios. Y estoy leyendo lo que la Biblia dice. Gloria a Dios. Entonces, este es uno de los argumentos que estas personas tienen para decir que la tierra no va a ser nunca removida. Pero ya vimos que esos argumentos no son válidos porque la Biblia dice que el Señor la va a remover, la va a desmenuzar. Gloria a Dios. Vamos a ver otro argumento más que estas personas tienen en Eclesiastés capítulo 1. Libro de Eclesiastés está enseguida de los Proverbios, antes de Cantares, capítulo 1, versículo 4. Y quiero ir a estos textos que citan para desarmar sus argumentos, ya que alguien podrá evitar ir a estos textos, a estos versículos de la Biblia, para evitar sus argumentos, pero en esta ocasión estamos yendo directamente a los versículos o textos de la Biblia que ellos usan para argumentar esta falsedad de que la tierra va a durar por la eternidad. Eclesiastés 1, versículo 4 dice, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Ahí está, le dicen a usted, ve, la tierra siempre permanece. Bueno, mientras que generación venga,
generación vaya y generación venga, la tierra permanece. Pero note usted que no dice la tierra siempre permanecerá, sino que dice la tierra, hablando de esta tierra, permanece mientras que una generación va y otra generación viene. Gloria a Dios. Otro de los versículos que usan para argumentar o hacer su defensa de esa falsa doctrina está en Isaías capítulo 45, ahí enseguida de Eclesiastés está Cantares y luego Isaías. Nuevamente vamos a Isaías capítulo 45, versículo 18. Dice en el nombre del Señor Jesús: porque así dijo el Señor que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la crió en vano, para que fuese habitada la crió. Yo el Señor y ninguno más que yo. Entonces, en su defensa dicen, ya ve, Dios no la va a destruir porque Él no la hizo en vano, Él la hizo para que fuese habitada. Y pregunto yo a estos señores, ¿y qué? ¿No ha sido habitada la tierra ya por algunos siglos, algunos miles de años? Por supuesto, la tierra ha cumplido su propósito de que sea habitada, y si el Señor la destruye, no será en vano para lo cual la hizo, para lo cual la creó. Bien, entonces no es un argumento, este versículo no puede ser un texto válido que diga que la hizo para que siempre por la eternidad fuese habitada. No dice eso el texto, solamente dice, la crió para que fuese habitada y ha cumplido el Señor. Por supuesto que ha cumplido. Si Él la destruye, ¿habrá sido en vano que la creó? Por supuesto que no, no ha sido en vano. La hizo para que fuese habitada y ha sido habitada hasta el momento. El Señor habrá cumplido su propósito en esta tierra, aunque la destruya. Gloria a Dios. Pero vamos a continuar viendo si estos versículos los usan como argumentos ellos. Ahora vamos a ver la escritura, qué es lo que dice la Biblia, lo que la Biblia enseña acerca de lo que le depara a esta tierra y a estos cielos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y vamos a otra vez ahí en Isaías, pero en el en el capítulo 13, Isaías capítulo 13, gloria a Dios, Isaías capítulo 13, ¿lo tenemos? Bien, dice ahí la palabra de Dios. Vamos a leer desde el versículo 3, dice en el nombre del Señor Jesús: yo mandé a mis santificados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Murmullo de multitud en los montes como de mucho pueblo, murmullo de ruido de reinos, de gentes reunidas. El Señor de los ejércitos ordena las tropas de la batalla. Por cierto, habla de una última guerra. Esta sí que va a ser la última guerra, y vamos a ver eso en Apocalipsis. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, el Señor y los instrumentos de su furor para destruir, ¿qué cosa? Toda la tierra. Pregunto, como le he preguntado a estos señores, a estas personas que ostentan esa doctrina de que vamos a vivir para siempre en el paraíso aquí sobre la tierra, les pregunto, ¿de cuántas tierras está hablando aquí? Gloria a Dios. Vuelvo a leer el versículo 5. Vienen de lejana tierra. Y luego especifica dónde está esa tierra, de lo último de los cielos. Hemos visto cuántos cielos hay. La Biblia habla de 3 cielos según
la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, donde Pablo dice que fue al tercer cielo. Entonces, vienen de lejana tierra, podemos decir en base a lo que enseña la Biblia, del tercer cielo, el Señor y los instrumentos de su furor vienen ¿para qué? Para destruir toda la tierra. Entonces aquí vemos claramente que está hablando de dos tierras, una que está en el tercer cielo, es decir, en lo postrero de los cielos, en lo último de los cielos o en el último cielo, de donde viene el Señor y los ejércitos de su furor o los instrumentos de su furor y vienen para destruir esta tierra. Entonces, claramente se está hablando de dos tierras, una de donde viene el Señor con los instrumentos de su furor y otra que es la que vienen a destruir. Gloria a Dios. Vamos a seguir considerando la palabra de Dios. Hebreos capítulo 1. Vamos a la carta a los Hebreos capítulo 1. En el nombre del Señor Jesús, versículo 10 al 12. Amén. Dice ahí la escritura, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán. ¿De qué cosas está hablando el versículo 10? Fundaste la tierra y los cielos. Está hablando de la tierra y los cielos. Y el versículo 11 dice, refiriéndose a los cielos y a la tierra, ellos perecerán. ¿Sí? Ellos dejarán de ser, mas tú eres permanente. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, es decir, serán cambiados. Empero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Ellos perecerán. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vemos entonces que eso es lo que está profetizado acerca del fin de estos cielos y de esta tierra. Vamos a ver esto en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el versículo 7. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, ¿se acuerda que le dije que el Señor viene a reinar por 1000 años? Bueno, lo dice el versículo 4, también lo confirma en la parte última, dice que reinaron con Cristo 1000 años, hablando de los que no adoraron a la bestia y a su imagen y que tenían el testimonio de Jesús. Reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 7. Cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Recuerde que al comenzar los 1000 años, llamado milenio o llamado el reinado de paz, Satanás, según dice el versículo 2, leo el 1 y el 2, vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Satanás está atado o estará atado en ese tiempo de 1000 años. Amén. Pero al terminar los 1000 años, entonces Satanás será suelto de su prisión. Versículo 8. Y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra. Y en una figura que representan esas naciones dice a Gog y a Magog.
a fin de congregarlos para la batalla. Batalla es guerra. A fin de congregarlos para la guerra, y el número de los cuales es como la arena del mar. Esta sí que es la última guerra. Esta sí que es la última batalla. Sigue diciendo el versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circuncidaron el campo de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Sigo leyendo versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él. Este también es el juicio final. Alguno le ha llamado el juicio final, inclusive en algunos títulos que ponen los copistas de la Biblia, le ponen en el título, digo, aclarando el título, eso no está escrito, le ponen a Mateo capítulo 25 cuando habla de la venida del Señor Jesús, le ponen el juicio final, pero en realidad allá no va a ser el juicio final. En la segunda venida del Señor Jesús no va a ser el juicio final. Aquí, donde estamos leyendo, va a ser el juicio final después de los 1000 años. Sigo leyendo, Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo. ¿Y qué pasó con ellos? Y no fue hallado el lugar de ellos. No fue hallado el lugar de ellos. Es decir, perecerán. Ese es el destino que Dios tiene para los cielos que son ahora y para la tierra que es ahora. Entonces, vamos a volver a la segunda de Pedro, capítulo 3. Versículo 12, pero ahora vamos a leer también el 13. Dice: en el nombre del Señor Jesús, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, es decir, se van a deshacer, y los elementos siendo abrasados se fundirán. Bien que esperamos. Versículo 13. Tome mucha atención porque aquí viene lo bueno. Quizás alguien se preocupe porque estamos hablando de que la tierra y los cielos que vemos ahora van a ser destruidos, van a ser deshechos, pero también quiero que escuche con atención la esperanza que hay de un cielo nuevo y una tierra nueva. Versículo 13. Dice ahí entonces el texto: bien que esperamos cielos que nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales, desde el tiempo que escribió Pedro en el primer siglo de nuestra era, él dijo, en los cuales mora la justicia. Note usted que no dijo en los cuales morará en un futuro, no, sino ya en ese tiempo. Pedro usa el tiempo presente y dice en los cuales mora la justicia. Quiere decir que si usa el tiempo presente, ya desde ese tiempo ya existía el cielo nuevo y la tierra nueva. Ahora, entendamos bien, yo creo que hasta un niño entiende qué es el concepto de nuevo. Si nosotros tratamos de bolearle los zapatos a un niño, dejárselos bien brillositos y le decimos, aquí te presento estos zapatos nuevos. ¿Usted cree que el niño lo vamos a engañar diciéndole que son nuevos? No, va a decir, estos no son nuevos, los bolearon, se ven como nuevos, pero no son nuevos. ¿Por qué menciono esto? Porque quienes
hacen referencia a esa doctrina falsa de que la tierra va a ser el lugar para vivir para siempre o por la eternidad. Dicen, es que el Señor va a renovar, el Señor la va a hacer nueva, el Señor va a limpiar todo, la contaminación de los mares y de la tierra. Pero lo que el Señor está prometiendo aquí no es un cielo y una tierra renovada o parchada o remendada, sino que está prometiendo un cielo nuevo y una tierra nueva. Una vez que perezcan los cielos que vemos ahora y la tierra que en la que habitamos ahora, entonces el Señor promete un cielo nuevo y una tierra nueva en los cuales en verdad mora la justicia. Apocalipsis capítulo 21, es prácticamente ahí donde nos quedamos después de que leímos el 20:11, que dice que huyó la tierra y el cielo y no fue hallado el lugar de ellos. Bueno, pues en esa continuación dice el capítulo 21, versículo 1, lo siguiente: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo, ahí habla de los dos, el primer cielo y la primera tierra, habla de las dos tierras claramente, una que es nueva y otra que es la que perece, la que ya no se halló más en lugar de esa tierra. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Versículo 4. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, el primer cielo y la primera tierra, son pasadas. Es decir, ya pasaron, ya no se halla más o ya no se hallará más el lugar de ellas. Esta tierra nueva y este cielo nuevo que el Señor promete será muy diferente. Ahí ya no habrá más lágrimas, ahí ya no habrá más dolor ni llanto, será todo glorioso. Esto estaba profetizado desde antes del Señor Jesús por el profeta Isaías, que escribió aproximadamente 700 años antes de Cristo. Vamos a Isaías 65. Isaías 65. Gloria a Dios. Isaías 65. Estamos ahí, versículo 17. Porque aquí yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis por siglo de siglo, hablando de la eternidad. Esa eternidad sí va a ser posible en este cielo nuevo y en esta nueva tierra que el Señor ha creado. Sigue diciendo el versículo 18, mas os gozaréis y os alegraréis por siglo de siglo en las cosas que yo creo, porque he aquí que yo creo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Versículo 19, y alegraréme con Jerusalén y gozaréme con mi pueblo, y nunca más, oiga bien, lo mismo que dice allá Apocalipsis 21,
Nunca más se oirán en ella, ¿en donde ella? En esa tierra, en esa Jerusalén nueva. Nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Eso es la promesa, o eso es algunas de las promesas entre las muchas promesas que tenemos de Dios. Ahí mismo el capítulo 66, versículo 22 dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Nuevos cielos y nueva tierra. Gloria a Dios. Vamos a seguir considerando esta escritura o este tema, Isaías capítulo 33, ahí mismo en Isaías, pero en el capítulo 33, lo tenemos, versículo, vamos a leer desde el versículo 13 en el nombre del Señor Jesús. Oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros los cercanos conoced mi potencia. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Pregunta, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quiere usted morar con el fuego consumidor? Amén. Yo sí. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque Dios es fuego consumidor. A Él se refiere cuando dice, ¿quién morará con el fuego consumidor? Donde dice que Dios es fuego consumidor. No pierda esta escritura de Isaías, solamente cito para usted, donde dice que Dios es fuego consumidor. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Gloria a Dios. Así es que sigue diciendo Isaías 33, 14, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Alguien pensará o ha pensado, no, Dios me libre, yo no quiero habitar con las llamas eternas, pero enseguida dice, ¿quién habitará con las llamas eternas y con el fuego consumidor? ¿Quién? ¿El que camina en injusticia? No, el que camina en justicia y habla lo recto. Entonces, las llamas eternas, ¿quién es? Vamos a leer, no pierda esta escritura, voy a citar lo que dice la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 1, versículo 7, en el nombre del Señor Jesús, 7 al 9. Y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia. Y luego dice, en llama de fuego. ¿Cómo se manifestará el Señor? En llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia. Cuando viniere, versículo 10, cuando viniere para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. El Señor viene en llama de fuego. Entonces, volviendo a Isaías 33, ese fuego consumidor y esas llamas eternas se refiere al Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Pues el versículo 15 dice, ¿quién habitará allí? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias,
el que sacude sus manos por no recibir cohecho o soborno, el que tapa su oreja por no oír sangres. ¿Cómo la sangre se pueden oír? Bueno, se refiere en otra traducción de la Biblia, dice, el que tapa su oreja por no oír cosas sanguinarias. Hay quien le gusta y hasta se deleita oír cosas sanguinarias. Bueno, pues a Dios no le agrada eso, y aquí el que habitará con él es el que tapa su oreja por no oír cosas sanguinarias, y que además cierra sus ojos por no ver cosa mala. Versículo 16. El que hace esto, habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de acogimiento, se le dará su pan y sus aguas serán ciertas. Versículo 17. Ahí quiero hacer énfasis en este versículo que dice, tus ojos verán al rey en su hermosura. Hay quien lo verá en su hermosura y ese es su pueblo, porque aunque el Señor se presente en llama de fuego, no nos dañará o no dañará a sus escogidos, porque nosotros no somos puestos para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que su pueblo, sus escogidos, le vamos a ver en su hermosura. Tus ojos verán al rey en su hermosura. No así los que no son su pueblo, los que no obedecieron al evangelio, terror les va a venir y van a decir, escondernos de la cara de aquel que está sentado en el trono y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira es venido o ha llegado, y quién podrá estar firme. Se querrán esconder porque no verán al rey en su hermosura. Por eso, si usted ha endurecido su corazón y lo sigue endureciendo, recuerde que hoy tiene al Señor Jesús como un abogado que le quiere ayudar, que le quiere quitar las culpas. ¿Y sabe qué? No le cobra nada. Es gratuito y es garantizado el servicio que Él quiere hacer por usted como abogado. Pero si ahora no lo quiere como abogado, entonces en aquel día lo verá como un juez. En ese día el Señor ya viene a dar el pago a cada uno según hubiere sido su obra. Por eso le invitamos a que ahora lo acepte como el abogado bondadoso que le quiere ayudar. Entonces termina diciendo este versículo 17, además de que tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra que está lejos. La tierra que está, según dice Isaías capítulo 13, donde ya leímos, la tierra que está en el postrer cielo, la tierra que está en el tercer cielo. Si usted se guarda y camina en justicia y habla lo recto, aborrece las ganancias de violencia, sacude sus manos por no recibir soborno, si tapa su oreja o sus orejas por no oír cosa sanguinaria y cierra sus ojos por no ver cosa mala, entonces tendrá el privilegio de ver la tierra que ahora está lejos, la tierra que está en lo postrero de los cielos, en el tercer cielo. En esa tierra hay una ciudad celestial. Pues dice el versículo 20, hablando también en forma profética, mira a Sión, ciudad de nuestras solemnidades, tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud. ¿Por qué digo que es la ciudad celestial? Porque vea usted a través de la historia la Jerusalén que conocemos hasta el día de hoy, ¿ha sido una morada de quietud? No. Sin embargo, la ciudad celestial que está en esa tierra
del tercer cielo será una morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Y dice algo más, sigue diciendo el versículo 22, porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Me paso al versículo 24. No dirá el morador, estoy enfermo. ¿El morador de dónde? De esa ciudad, de esa Jerusalén celestial, no dirá estoy enfermo. Ahí cuál coronavirus, cuál cáncer, cuál tumor, cuál enfermedad, no. Ahí no habrá más enfermedad. Ahí el morador de ese lugar celestial, de esa ciudad celestial y de esa tierra que está en el tercer cielo, no dirá nunca estoy enfermo. Sigue diciendo el versículo 24, el pueblo que morare en ella, en esa ciudad celestial, morada de quietud, será absuelta de pecado, es decir, será libre de pecado, porque allí no entrará pecado. En Apocalipsis 21 dice que allí no entrará ninguna cosa sucia o que haga abominación o mentira. Vamos al Nuevo Testamento nuevamente. Vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 8 al 10. Amén. Dice en el nombre del Señor Jesús. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es ¿quién? Dios. ¿Y cuál es esa ciudad cuyo hacedor es el Dios mismo? Es la ciudad celestial. Y esa ciudad está en la patria celestial. ¿Dónde dice eso? Bueno, vamos a seguir leyendo. Me paso al versículo 13. Sigue diciendo ahí en el nombre del Señor Jesús. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto tendrían tiempo para volverse. Versículo 16, empero deseaban la mejor. ¿La mejor qué? La mejor patria. ¿Es a saber cuál? La celestial, la del tercer cielo, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado, ¿qué cosa? Ciudad, una ciudad celestial, Jerusalén nueva, tal y como lo leímos también en Apocalipsis 21, Jerusalén nueva que descendía del cielo de Dios. Bien, entonces ahí está la promesa que tenemos de un cielo nuevo, de una tierra nueva y una ciudad celestial. Ahí mismo en Hebreos, en el capítulo 13, gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Versículo 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente. Yo no sé usted, pero aquí no es nuestra ciudad permanente. No tenemos aquí ciudad permanente, mas buscamos la porvenir.
Nuestra ciudadanía no es aquí. Nuestra ciudadanía, nuestra ciudad eterna es en los cielos. Como dice la carta del apóstol Pablo a los filipenses, vamos ahí, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Gloria a Dios, versículo 20 lo tenemos. Dice en el nombre del Señor Jesús, mas nuestra vivienda es en los cielos. Cuando hablamos de cielos, ahí también se traduce como celestial, es en lo celestial o en el tercer cielo. Allá es nuestra vivienda. Parece que la versión 60 dice nuestra ciudadanía. Qué privilegio tener la ciudadanía de los cielos, del tercer cielo. Alguien presume de su ciudadanía en los Estados Unidos, pero déjeme decirle que es mucho más maravilloso y un privilegio mucho mayor tener la ciudadanía de los cielos, del lugar celestial, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Allá es nuestra ciudadanía, allá es nuestra vivienda para los que esperamos en Dios. Gloria a Dios. Por último, voy a leer una escritura más en segunda a los Corintios, capítulo 4. Versículo 16 al 18. Dice en el nombre del Señor Jesús, por tanto no desmayamos. No desmaye, hermano. No desmaye, hermana. Pueblo de Dios, no desmaye. Los que tenemos fe en el Señor Jesucristo, no desmaye. Aunque haya enfermedades, aunque haya aflicciones en este mundo, recuerde las palabras del Señor Jesús que dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Gloria a Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. Versículo 17. Porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos sobra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. Es decir, es mucho mayor el peso de gloria, si hace la comparación o como Pablo la hace en peso, bueno, pues es mucho mayor el peso de la gloria, de la esperanza, que lo que usted tenga que padecer momentáneamente en esta vida. Versículo 18. No mirando nosotros a las cosas que se ven. No ponga su mirada en las cosas que se ven. Si es un cuerpo físico o su propio cuerpo, se va a acabar. Por mucho maquillaje que le ponga y por más cirugías que le ponga, o más cirugías plásticas que le ponga, se va a acabar. No mirando nosotros a las cosas que se ven. No mire o no ponga su confianza en estas cosas, sus tierras, su propiedad, su casa, sino más bien hay que mirar. Esa palabra mirar aparece en el sentido de poner nuestra confianza. Más bien hay que mirar o poner nuestra confianza ¿en qué? En las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven, eso incluye la tierra que vemos, incluye también a los cielos que vemos. Las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Alguien dirá, yo no veo nada de eso, ¿cómo voy a creer? Bueno, pues quiero decirle que lo que no vemos es más real y eterno que lo que vemos. Pongo varios ejemplos. Dios no lo vemos y Él es eterno.
El alma que hay en nosotros no la vemos y es eterna. El cuerpo se va a acabar, es temporal. Y aún así, los ángeles que tampoco vemos son de naturaleza eterna, inmortales, y no los vemos, sin embargo son eternos. También la tierra que está en el lugar celestial o en el tercer cielo, no la vemos aún, pero esa es la tierra que eterna, la que permanecerá para siempre. La ciudad celestial que no vemos ahora es eterna. Todo, en realidad, lo que no vemos es lo que permanece para siempre, es lo eterno. Así es que qué importante poner nuestra confianza en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Solamente recordando una escritura que está en Miqueas, capítulo 2, versículo 10, dice: levantaos y andad, que no es este lugar de reposo, no es esta tierra, porque está contaminada, corrompida y de grande corrupción. Sea contaminada. Esperamos cielo nuevo y tierra nueva, según sus promesas, donde mora la justicia. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Padre Santo, te damos muchas gracias por las promesas que encontramos en tu palabra. Y aunque los cielos que son ahora y la tierra que ahora vemos va a ser deshecha, tú, Señor, como su creador, vas a removerla hasta el punto de que su lugar ya no sea hallado más, que ya no se halle más el lugar de ella. Y has prometido a los que te aman, a los que te buscan, un cielo nuevo y una tierra nueva en los cuales mora la justicia. Ayúdanos, por tanto, Señor, a esforzarnos y a echar mano de la vida eterna, a la cual, a través de este evangelio y de este mensaje, somos llamados para una herencia eterna y que no se puede marchitar, que no se puede corromper, reservada en los cielos. Ayúdanos, Señor, para poder poner nuestra confianza, nuestra mira en las cosas de arriba, en lo celestial, no en las de la tierra, porque todas las cosas de la tierra van a perecer, se van a acabar. Pero lo eterno es lo que está en lo celestial. Lo eterno es lo que ahora no vemos, pero eso es la fe. Creer en lo que no se ve. Ahora el justo vivirá por la fe, mas si se retirare no agradará tu alma. Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Toca los corazones, Señor Jesús, que puedan muchos escuchar este mensaje y tenerlo como una esperanza que tú estás ofreciendo ahora como un abogado también que quiere quitar toda culpa, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor Jesús, toca los corazones, que tu palabra corra y sea glorificada. Bendice, Señor Jesús, a todos los que nos escuchan, nuestros amigos, nuestros hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde.